Espacio patrocinado por las Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares. La librería Soler fue fundada por Pepe Soler en 1973 frente al Instituto Huarte, donde los jóvenes de antaño disfrutamos de todo y con todos en su trastienda. Sus dos hijos, Javier y Rodolfo, se hacen cargo de ella con el nombre de Papelería Nueva en 1987, hasta que en 1996 abren Librería Entre Libros. Los 9 años de experiencia en el primer local sirven para encender una chispa en su creativa imaginación, así que para la apertura de la librería Entre Libros se proponen enfocarla con una mentalidad moderna, donde dar cabida a una serie de actividades culturales que la convierten en un centro dinámico y punto de referencia en la ciudad. Esto trasciende sus propias fronteras, de manera que en 2010 son los propios libreros de este país quienes premian sus inquietudes con el Premio Librería Cultural, premio de carácter nacional otorgado por el Ministerio de Cultura y la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías. Luego vinieron otros premios. En 2017 el Premio de Comercio PYME de la Cámara de Comercio de Linares, y en 2018 es la Junta de Andalucía quien otorga el premio al mejor proyecto de comercio interior. En definitiva, la librería Entre Libros no solo se ha destacado por su servicio de calidad a la altura de los mejores establecimientos del sector en este país, sino que su compromiso cultural y social con la ciudad es una de sus señas de identidad. En la actualidad mantienen estables diversos proyectos como el concurso de relato Premio Entre Libros, con 26 años de trayectoria. Cuentos del Club Quirico, contada de cuentos infantiles el último viernes de cada mes, una actividad que se inició en 2004. El taller de escritura creativa en su 10ª edición. De cuentistas y cuenteros, segundo encuentro de narración oral y escritura de cuento literario, de reciente creación. Este evento está provocando muchas expectativas por lo original de su propuesta. Día de las Librerías, celebración en la que clásicamente se funden narración oral y música. Día del Libro y un largo etcétera de eventos puntuales que hacen que no pase una sola semana sin que Librería Entre Libros se halle inmersa en alguna actividad, consiguiendo una proyección en la ciudad que, junto a la labor de otras organizaciones, reafirman a Linares como uno de los municipios más activos de Andalucía, y haciendo frente a la atmósfera pesimista que intenta ahogarnos de un tiempo a esta parte. Javier y Cristina Tronchajara y Papelino, desde hace ya más de una década, nos descubren la creatividad, la dramatización, el cuento, el miedo y la aventura, para que todos seamos niños, adultos o ancianos con ganas de vivir y soñar. PTV Linares, raíces, legado y futuro. Señoras y señores, bienvenidos una semana más a nuestro programa. La semana pasada hablábamos con respeto, con el debido respeto, al lugar en el que estábamos. Estábamos, lo recuerda, en la Basílica Menor de Santa María la Mayor. Y hoy yo creo que va a compartir la opinión del maestro Francisco Mañas, que vamos a hacer un programa también con mucho respeto. Sí, pero más colorista. Porque estamos en un sitio, yo no sé si llamarlo Santa Santoro, de la librería. Lo que sí puedo llamar, desde luego, claramente, es que es la primera librería que ha conseguido en Linares un nivel de actividad, de conocimiento y de difusión de la lectura como no había ocurrido en ningún otro momento. Entre Libros, don Francisco, bienvenido. Bien hallado. Buenas noches, señoras y señores. Javier, Rodolfo.
pues sí, lo decías tú, estamos en el Santo Santorum de una papelería, de una tienda de la cultura, de un servicio de la cultura ya añeja, entre comillas. Ellos son herederos de la actividad de su padre, Pepe Soler, con su papelería emblemática en el instituto, donde los jóvenes en horas de ocio, en horas a veces trasnochadas, disfrutamos mucho de ese, no solo de la parte delantera, que también era un estanco, quiero recordar, sino sobre todo de su parte trasera. Posiblemente ese badulaque pequeñito, ese, no sé cómo definirlo, fue un elemento donde prácticamente hoy, si analizásemos nombre y apellido, las personas que más o menos en Linares han dejado alguna pequeña huella o están dejando una pequeña huella, en ese badulaque estábamos. Posteriormente se marcha tu padre a las 8 puertas, ya va siendo mayor, y sus dos hijos, Javier y Rodolfo, deciden seguir esa estirpe de cultura y de bien hacer, hasta tal punto que dejan la franquicia y tienen la valentía, en plena transición de lo digital, del papel, del olor a vainilla, del olor a pegamento y el mundo digital que viene, a lanzarse en una experiencia solo y exclusivamente como librería. Y hoy a las pruebas me remito, probablemente una papelería moderna y a la vez una papelería que recoge la solera de ese pensamiento, de esa forma de ser de muchos linarenses. Esa fue la raíz, Javier. ¿El legado? Bueno, nosotros, yo creo, te voy a contar, cuando mi padre abrió la librería en las 8 puertas en el año 73, nosotros éramos unos niños, y los más pequeños de 7 hermanos, o casi los más pequeños, por debajo estaba Corán, éramos los niños de los recados. Pero yo creo que a un niño no hace falta explicarle muchas cosas, va observando cómo se hacen las cosas, cómo... Y en el año 87, cuando yo decidí, digo, mira, voy a dejar los estudios y me voy a dedicar quiero montar una librería en Linares. Y empecé allí, enfrente de Duarte. Aquello es como una especie de badulá, que se vendía un poco de todo, tal, pero mi intención era montar una librería y no tenía ni idea. Pero había ido aprendiendo por el camino y no sabía cómo. Y sí es verdad que mi padre todavía estaba por allí y me decía de vez en cuando, me orientaba en alguna cosilla y tal, pero él, sobre todo lo que hacía era observarme, me dejaba hacer. Y de vez en cuando me decía, ten cuidado con esto o ten cuidado con lo otro, pero no me daba lecciones. Y bueno, ha sido como una forma un poco natural, entre los dos nos hemos puesto... y perdona el inciso, es que hay que reivindicar la figura de tu padre, ¿eh? Tu padre ha sido una de las personas que, no siendo lanzadera o estando en primer lugar, a nivel político, a nivel social y a nivel intelectual, siempre ha estado, ¿eh? Siempre ha estado, ¿eh? Ha sido una persona que no ha pasado de ser desapercibido en Linares, con sus convicciones, tomó postura por el andalucismo, él estuvo en su sitio siempre. Sí. Y bueno, y alguna vez hay personas que le debemos mucho, y han pasado desapercibidas, ¿eh? Mucha gente que no te espera en absoluto pasa por la librería. Pues yo conocí a tu padre tal año en tal sitio y tal, y, sí, esto y lo otro, y gracias a él conseguimos esto, o yo aprendí esto o lo otro. Comenta mucha gente que ni siquiera te esperas, pues. Sí, además mi padre no era de contar batallitas, era un personaje silencioso y además su profesión, banquero, es que era nacionalista, cuenta billetes, no, tenía otra sensibilidad, sí, ¿no? Tenía otra sensibilidad. Y entonces... Una de esas personas que lo primero que le has dicho ha sido, yo conocí a tu padre, ha sido yo, cuando hemos venido a grabar el programa. Bueno, porque es verdad además, ¿no? Que lo he conocido, pues era muy amigo de mi padre y de aquellos tiempos en los que no era fácil la vida. Sí. No era fácil la vida. Arriesgaban pero bueno, tenían en su mentalidad que había que cambiar el mundo un poco, y ellos estaban siempre ahí tuvieron en primera fila. Pero de una forma discreta, no, yo he dicho que él nunca fue esos liderazgos. Sí, mi padre en la mina, y terminamos pronto en Costa Batallica, mi padre en la mina estuvo
luchó y defendió una idea y luego pasó a un segundo plano, más cuando tenía una responsabilidad. Y sin embargo no renunció a sus principios. Nunca renunció a sus principios. Rodolfo, empezáis la historia. Bueno, la historia no, la aventura. Ahora ya es historia. Sí, un poco. Empezáis la aventura. ¿Templaron las carnes? No sé, estábamos acostumbrados a hacer siempre muchas cosas y la verdad es que sí fue una aventura porque fue con pocos medios, un poco Sí, sin tener realmente, un respaldo fuerte económico, meternos en llenar un local de estantería y libros, ¿no? Pero y sí, estamos, pues, como siempre, lógico, pues echando cuentas, tal, se ha vendido tanto, tenemos tanto, hay que controlando mucho eso para no vernos de repente ahogados, pero bueno, poco a poco cada vez venía más gente, cada vez, pues, no sé, eso ya nos conocía mucha gente, por mi padre, por nosotros mismos allí en el instituto, que iba mucha gente ya a pedirnos, a encargarnos libros, consideraban que trabajábamos bien el libro y demás, y eso. Sí, y sobre todo yo creo que era una muestra de confianza, no solo de la clientela que venía a comprar, no sé, yo muchas veces desde que abrimos, pues no siempre económicamente está igual, ¿no? Unas veces hay subidas, hay bajadas, no sé, y yo había muchas veces amigos que sin pedírselo, ¿qué tal? No sé qué, bueno, estamos aquí un poco, oye, que yo tengo dinero que si quieres estar ya. Y eso era muy importante para mí, por la muestra de confianza de alguien que, oye, que si hay que apoyar esto, se apoya, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión somos unos tipos con suerte, ¿no? Porque te metes en una aventura, un trabajo que te gusta, una aventura que te gusta, siempre hemos sido muy inquietos, con lo cual a veces el andar desbordado de trabajo y encima de cosas en las que te metes, venga, una presentación, tal, no nos importaba porque siempre hemos sido muy inquietos, pero luego la respuesta de la gente ha sido muy importante. O sea, la gente ha entendido lo que nosotros queríamos hacer, lo que nosotros queríamos transmitir, y todo ese movimiento que tenía una intención y la gente lo ha entendido y nos ha apoyado siempre. Entonces eso tiene mucho valor, el no verte solo. Yo sobre lo que has dicho de si no temblaban las carnes y lo que te he dicho yo de siempre haciendo números y siempre, pues me acuerdo una vez que vi un programa, no sé si era de Punset, de redes, que hablaba en ese programa de la empresa y tal. Y entonces comentó, eso llevamos ya varios años y siempre ahí, por las cuentas, decía, y dio una cifra, dice, el no sé cuánto por ciento de las empresas no aguantan más de 2 años. El no sé cuánto por ciento de las empresas, la mayoría de las empresas tienen una deuda equivalente a no sé cuánto por ciento de promedio de su capital, otro y tal. Yo dije, guau, nosotros estamos mucho mejor que entonces no sé cuánto, que ese promedio supuesto. Y entonces ya me relajé un poco y dije, oye, pues no vamos mal. No vamos mal, esto está funcionando. Fijaros, Rodolfo, Javier, que hay un hecho, que los hechos son computables y son vamos, que tienen un fin concreto. Que esos dos chavales, desde 1996 a 2010, o sea, 14 años, que es un periodo en vuestra vida, un quinto de vuestra vida, ojalá sea un quinto de vuestra vida, en Linares, en la dinámica comercial, más nada. Y adquirí en esos 16 años un premio nacional a una librería cultural, otorgada por el gremio de papeleros, o sea, libreros españoles y el Ministerio de Cultura. Hay un antes y un después. Ya soy unos señores, ya no soy esos niños que se buscaban la vida. Sí, ya que están jugando a ver que... Sí, no, es cierto, yo cuando nos dieron el premio, lo primero que dije, digo, ahora tenemos que merecerlo, ¿no? Es un premio, es como de pronto un regalo que te viene que no sabes muy bien cómo... Tan importantes somos, te preguntan, ¿no? Tan importantes somos. Dice, bueno, ahora tenemos que serlo, ahora sí. Ahora ya no, ya lo que tú dices, esto ya no es un juego, aquí hay que mantenerlo. Claro, mantener el tipo. Hemos venido temprano a grabar el programa, temprano por la mañana, y a mí me ha sorprendido porque justo a la hora de abrir el establecimiento, de abrir el negocio, 3 personas. 3 clientes, 9:30 de la mañana. Sí.
A mí me ha sorprendido, Sí. no sé si habrá muchos establecimientos que tengan esa virtud de atracción, ¿no? Claro. Y eso conlleva una política comercial, empresarial y gremial. O sea que en el fondo Claro. ellos no dejan de ser libreros. Yo he tenido la suerte de trabajar con ellos en algunas ocasiones y esa profesionalidad, el saber estar, eso luego conlleva reconocimiento y conlleva el más importante. Los premios son importantes, pero el más importante es que tú subas las versiones y a los 10 minutos ya haya personas aquí. Claro. Haya personas aquí. En ese periplo comercial profesional, en el 17, ya la Cámara de Comercio otorgan un premio por esa iniciativa de comercio, leche, y tenemos que saberlo. Y la Junta de Andalucía en aquel momento decide que esta entidad merece la pena y vuelve a premiar. O sea que ya no habéis puesto el sombrero, ya tenéis que poneros la capa, incluso la chaqueta. No, la chaqueta nunca, muy pocas veces no la hemos puesto, pero sí asumir esa responsabilidad, ¿no? Sí. Eso obliga, Javier, todo obliga a eso, Hombre, esos reconocimientos. sí, tienen como dos partes. Una que tú haces las cosas porque tienes impulso, porque tienes esa necesidad de hacer, y de pronto que te lo reconozcan siempre tiene mucho valor, ¿no? Que la Cámara de Comercio reconozca que está haciendo una labor en Linares y que tal, y que ellos mismos, la Cámara de Comercio, dicen, vamos a presentar un concurso de la Junta de Andalucía de Comercio Interior y tal, y la Junta de Andalucía reconoce también nuestra labor. Luego allí, cuando fuimos a recoger el premio, uno de los que había estado en el jurado se acercó y dice, oye, es que me impresionó el dossier que presentaban de las actividades que hacéis, de hasta dónde llegáis y tal. Vamos, que se habían quedado un poco... No se imaginaban, porque aquí en Linares una librería tuviera tal capacidad de actividad, ¿no? Y eso siempre, por supuesto, como decíamos antes, te obliga a decir, oye, hay que seguir haciéndolo bien y hay que seguir aspirando todavía más. Vamos a hacer, no nos vamos a quedar locas, venga, vamos a ver si traemos a tal autor de tal, o a aspirar a hacer cosas un poco más grandes o con otra difusión, pero también el respaldo que te da, pues... es interesantísimo. Bueno. Hermano Soler, ¿por herencia o por vocación? Yo creo que las dos cosas, un poco como decía antes, el haber estado desde niño dentro de una librería, pues sin querer aprendes a conocer el mundo de los libros. Y ahí yo creo que dos cuestiones podríamos decir. Una familia donde siempre se lee, desde que eres pequeñito ya estás compartiendo habitación con tus hermanos que leen por las noches. Mis recuerdos son por libros en la cama, ¿no? Eso es. Y otra, una familia con muchos hermanos, con dos comercios abiertos, mi padre trabajando y siempre muchas cosas que hacer. Con lo cual estás acostumbrado a tener una dinámica de actividad grande. Entonces, pues, ahí se junta todo el amor por los libros y el que sabe desenvolverte, el que está acostumbrado a hacer muchas cosas. Desde que eres pequeño te mandan a la plaza allí y tienes que fijarte en los precios, ¿no? ¿Sabes? Cosas, es decir, estás siempre con cierta, sí, esa mentalidad, cierta responsabilidad de hacer cosas y de hacerlas bien, esa mentalidad bien, antigua donde un niño ya se le daban responsabilidades, oye, encárgate de esto. Entonces pues no resulta tan difícil cuando te metes en un negocio, sabes ya, pues bueno, tener la cabeza clara, saber mirar una cuenta, lo que sea, ¿no? Y tener una dinámica también la saga de los bastante alta, ¿no? La saga de los Flores, la saga de los Soler en este pueblo está dando muchos mimbres. No nos podemos olvidar de Ramón, que ha sido Ramón Soler Verda, ha sido un referente a nivel cultural en Linares, pero un referente muy claro. Tu hermana Inmaculada, compañera de toda la vida, en un colegio como el colegio, lo que antes era el Pilar, ahora es Europa, donde su magisterio ha trascendido la propia escuela, ¿no? Una mujer a quien le tengo un especial cariño, que ha sabido revolucionar la aula, sabiendo estar en su sitio. Es decir, que vuestra familia en este pueblo no ha pasado desapercibida, para nada, ¿no? ¿Linares lee? Yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando nosotros abrimos aquí, los libreros que había decían, sé que no se lee, no se venden libros, tal.
Y yo cuando abrimos con un poco de miedo, no sabemos a qué nos arriesgamos, pero yo vi enseguida que la gente lee y cuando le ofrece, oye, ¿qué tienes? Mira, he leído esto tal, y le va abriendo camino, eso, la gente está abierta a que le propongas cosas y tal. Que la mayoría de la población lea o no, no sé, pero yo creo que hay mucha gente que lee. Hay mucha gente que lee sí es verdad que la lectura el que está enganchado a la lectura, pues es un cliente fijo y habrá gente que no haya leído un libro en su vida. Pero yo creo que en general en Linares sí se lee. Yo creo también que hay un factor de decir, bueno, hay el ocio ahora mucho más diverso que era hace 50 años, pero también la gente ya prácticamente no hay analfabetos. Hace 50 años había muchos que no leían simplemente porque no habían tenido la suerte de poder ir al colegio. Y ahora pues casi todo el mundo sabe leer. Entonces dice, sí, mucha gente no lee o lee poco porque hay muchas cosas más, pero mucha gente sí lee porque por suerte pues ya todo el mundo va al colegio, al instituto y demás, y muchos jóvenes leen. Ellos también suponen no solo unos receptores de cultura de compraventa del papel, sino que toman una iniciativa distinta, emprenden hacia la cultura. De hecho, ya creo que va por el 25 o el 26, corrígeme, sí, el premio, un premio con prestigio, un premio de narraciones cortas, que ya ha adquirido un cierto prestigio de la ciudad. Los cuentacuentos del Gallo Quirico. Entonces yo recuerdo a mi hijo que, pues a mí ya me pilló un poco grande, pero mis hijos estaban deseando venir a ver los cuentos aquí. Ya no digo los talleres de escritura que se han hecho en esta casa, y bueno, y lo de cuentistas y cuenteros, que el año pasado fue un éxito, además, para ser el primer año, y es una idea muy curiosa que además los autores, escoger a un autor y enfrentarlo por primera vez a su obra en vivo. Una cosa, es decir, tú escribes un libro, una novela, un cuento, un libro de cuentos, y una vez que lo publicas, cada lector hace su versión de lo que tú has escrito, pero tú no lo sabes. Tú sigues teniendo en tu cabeza la versión que tú hiciste, ¿no? Y ahora te aparece alguien que empieza a contar esa historia que tú escribiste y ha cogido su propia vida, sus propios derroteros, ¿no? Porque el que lo ha leído pues lo ha interpretado de esa manera. Y eso le sorprende a los autores, los deja un poco descolocados, ¿no? Sí, descolocados, pero le encanta de pronto encontrarse con ese. Entonces, con la idea esa, yo había contado alguna vez, para presentar el libro de Andrea Ortiz Tafú, pues había contado un cuento suyo, y siempre lo veía que le sorprendía. Con Jesús Tisca lo mismo, y digo, oye, esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo, porque de pronto se encuentra en vivo con algo que ellos escribieron desde otro punto de vista posiblemente, ¿no? Y tú ofreces una versión. Y digo, pues y por otro lado, los narradores orales, los cuentacuentos, tiran mucho de la tradición o se acercan mucho, pero ahora hay un mundo de escritores de relatos fantástico. O sea, hay una corriente de escritores y escritoras que escriben cosas interesantísimas, además con mucha originalidad, con mucha imaginación. Digo, estos dos mundos hay que cruzarlos, que se conozcan, porque son dos mundos que se dedican a lo mismo, a contar cuentos, pero no tienen mucha relación entre ellos. Y el año pasado fue no solo el éxito de público, que funcionó muy bien el público y tal, sino que entre ellos hubo ahí algo especial, se creó algo especial. Y este año vamos a por la segunda y con mucha ilusión, porque vemos que estás creando un espacio nuevo, algo que no existía. A ello debe ser sorprendente, evidentemente, la interpretación que cada uno le podemos dar a lo que escriben, ¿no? Sí, ese es el factor fundamental del encuentro cuentista y cuenteros, pues gente que se dedica a contar cuentos y gente que se dedica a escribirlos. Vamos, que se conozcan, que ese tipo de encuentros siempre salen cosas interesantes, ¿no? Julio, la pandemia nos frenó a todos. Algunos más, algunos menos. Probablemente, aunque la venta fuimos más introspectivos y acudimos mucho a la lectura y a la televisión, teníamos otras opciones, pocas opciones. Muchos elegimos el libro, otros eligieron el vídeo o la tele o los Netflix. Las plataformas. Las plataformas.
Lo que sí es cierto es que hubo un bagaje de unos 12, 13 años, donde de nuevo entre el libro adquiere un protagonismo referencial en un día clave, que es el Día del Libro. El Día del Libro no solo con los estanques se ponían en el paseo, recordáis, sino que estaba lleno de actividades. Y esas actividades las promocionabais vosotros junto al ayuntamiento. Sí, sí, yo cuando empezamos, los primeros años que nos pusimos en la Feria del Libro, bueno, no había una organización clara bueno, se ponían unas casetas, tú solicitabas, te cedían un espacio, pero no había como un programa de actividades. Y nosotros empezamos a empujar, y los primeros años que nos pusimos, se ponían más librerías, estaba León Felipe, Bavia, Pequeño Cid se puso algunos años, Kanji Komi, y entre los propios libreros decíamos, oye, pues mira, si ponemos un dinerillo entre todos y podemos traer a fulano o tal, y el ayuntamiento ya participaba también, el Enrique que ponía las casetas y traía los libros de saldo, y durante un año se organizó así un poco como en conjunto. Pero claro, poco a poco los libreros fueron retirándose y prácticamente quedamos nosotros. Entonces éramos nosotros sentarnos con Felisa, venga, vamos a ver qué vamos a hacer. Pues ahí presentábamos el libro de relatos del concurso de relatos, y se organizaban las actividades entre Felisa y nosotros y poco más, con muy poco presupuesto. También se acaba de relucir, Paco, lo que hemos podido estar haciendo durante la pandemia, obligado, claro. La televisión, el ordenador, no sé qué, las nuevas tecnologías, ¿benefician o perjudican la lectura? Como ha habido unos años ahí duros, en 2012 la crisis global empieza en 2008, 2009 y las librerías resisten ahí, más o menos aguantan el chaparrón. Pero para 2012 se impone el libro digital, entra, bueno, ya existía, pero fue entrando como muy tímidamente. 2012, bueno, en 2012 se cierran 1000 librerías en España y en 2013 otro tanto. Nosotros teníamos 2 locales, tuvimos que reducir el espacio, porque eso lo hicimos ya para el 2014, por ahí, 2015, pero de 2012 a 2015, ahí hay unos años, son 2012, 13, 14, 15, 4 años que bajaron las ventas en general. La venta del libro bajó como un 30 y tantos %, nosotros en particular llegamos al 50 y tantos %, o sea, lo que es una caída impresionante. Tú lo acabas de decir, ¿no? Esa crisis se llevó por delante a aquellos que no tenían agarrado sus miembros, no estaban agarrados. Y los vientos no estaban agarrados y vosotros aguantaste. Sí, nosotros ahí aguantamos, teníamos ahí un en orden la economía, digamos, sí, no habíamos metido más de lo que podíamos, ni a nivel de empresa ni a nivel particular, no habíamos venido arriba, habíamos ido siempre con nuestro... y eso pues nos salvó, ¿no? El siguiente paso será cuando se pueda dar, un punto de vista también que a muchas de las cosas que hemos hecho aquí de actividad y demás, pues ha sido más tiempo que dinero. Dedicar mucho tiempo, organizar nosotros las cosas y hacerlo todo lo que podamos hacer, porque bueno, tampoco esto es una super librería de una gran ciudad que pueda mover a lo mejor grandes presupuestos para actividades. La cautela es una buena virtud para los empresarios, sobre todo para los empresarios, entre comillas, modestos, digamos. Por lo menos cierta cautela, tampoco puede estar siempre el que todo esté perfecto, todas las cuentas estén perfectas, creo yo, porque si no nunca va a dar otro paso más, ¿no? Pero si ya llega a cierto volumen digamos, pues pide un préstamo pequeño comparado con lo que mueven, no es un gran riesgo. Ahora bien, gente que ya va siempre por delante pidiendo antes de tener nada, no sé, que por lo menos tener ya las cosas bien atadas, sí, tienes que antes de meterte. Tienes que tener muy claro los cimientos, cómo está, o el respaldo que tiene de decir, bueno, me puedo meter en esto, si sale mal puedo dar marcha atrás porque todavía tengo este respaldo. Eso hay que tenerlo claro, el respaldo que tiene. Y bueno, nosotros en algún momento pues arriesgan más y tal, pero
Pero sí, a partir de la crisis, la verdad es que se tambaleó no solo librería entre libros, se tambaleó todo el mundo del libro, las editoriales, las distribuidoras, estaba todo el mundo sin saber hasta dónde llegaba. Yo diría que hasta los escritores. Sí, efectivamente, porque, claro, acostumbrados, hay escritores, sobre todo los superventas, que están acostumbrados a 100.000 ejemplares, no sé qué, y eso pasa a 20.000. Pues también se tambalea su... Ver la segunda faceta de Javier y su entrañable personaje con su señora. Hay una frase que a mí me ha llamado la atención y ya se lo he oído varias veces cuando dice Javier y Rodolfo: ante una atmósfera pesimista nosotros no intentábamos ahogarnos. Es decir, intentamos salir, a veces había más beneficios, no deja de ser una empresa, a veces, como decía mi padre cuando tenían los sacajáners, y a algunos se lo hundió con el tema del agua, ¿no? Y decía mi madre: Anita, hemos pasado de la bichuela, del jamón a la bichuela. Ese es el riego, ¿no? Ese es el riego. Pero nunca os había ahogado. Y luego hay una cosa también interesante, yo incluso en la crisis, cuando la cosa estaba mal, no soy pesimista, no me da la sensación de que esto vaya a ser una ruina y esto va a acabar en una catástrofe, simplemente porque lo que hicimos en esa época es hincharnos de trabajar. Era cuando menos trabajo había, en el sentido de que menos clientela entraba, pero íbamos a los institutos a hablarle de libros, a contarle 4 cuentos, a que me vieran la cara, quién es librero Linares, aquí y está aquí. Pues me he recorrido todos los institutos, donde hubiera que ir, allí estaba, porque en ese momento precisamente tenías tiempo. No había, hay gente aquí, pues vamos a buscar a la gente. ¿Dónde está la gente? Los jóvenes en los institutos, No vamos allí. Está claro. Si te quedas aquí esperando a ver si viene alguien, no sé qué, pues lo mismo la cosa hubiera ido de otra manera, pero si yo nunca tuvimos la sensación de que esto iba a ser de ruina. Sí, vamos a tener que apretarnos aquí, vamos a tener que hincharnos de trabajar y sacar esto adelante, pero cuando vienes con la perspectiva de que partes casi de cero cuando abres esto, desde el punto de vista económico, es decir, mucho trabajar para que esto suba sin tampoco estar, digamos, prácticamente invirtiendo más en la librería que teniendo unos ingresos propios y demás, pues cuando llega ahí ves que estás mejor que estuviste cuando empezaste, no sé, que no estás tan mal, no te da la sensación de que esto está muy mal, ¿no? Venimos de haber trabajado mucho para que esto funcione, pues lo mismo, hacer lo mismo, no cambiar nada, es decir, pues movernos. Hay por ahí un libro que tiene un título curioso que dice: si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, ¿no? Sí, efectivamente. Pero cuando parte de cero, siempre va a estar mejor. Es más, fíjense ustedes que es una cosa muy interesante, que en lo que, ahondando en los principios que decía Javier y su hermano, que Rodolfo, que ha habido pequeñas interrupciones y son las 10 de la mañana, es decir, la papelería lleva abierta media hora. Han pasado 8 o 10 clientes, ha tenido que, en un momento, si ustedes lo han escuchado, ha tenido que decir buenos días, porque son los jefes de la papelería, de la librería. Lo que nos quiere decir es que un día nublado, que parece que va a llover en nuestro pueblo, entra la gente, sale la gente, se genera una dinámica de lo más normal del mundo, que es la vida, ¿no? Lo más normal del mundo, que es la vida. Lo he comentado ya antes, y será casualidad, pero no, evidentemente no es casualidad el que hubiera aquí 2 clientes ya a primera hora de la mañana. Nos vamos porque vamos a dar unos consejos, pero no nos alejamos de los libros ni medio milímetro, porque vamos a continuar después. Continuamos. TTV Linares. Raíces, legado y futuro. Entre libros. Es un buen sitio donde se puede estar a gusto. Estamos a gusto, maestro. Sí, bastante a gusto. Se nos ha ido Rodolfo, bueno, no se ha ido muy lejos, y se nos incorpora Cristina Escudero. ¿Cómo te metiste en esta historia? Pues eso me pregunto yo. Pues he acertado entonces con la pregunta. Vaya.
Pues yo creo que empecé aquí así como quien no quiere la cosa contando cuentos. Javier hacía una sesión de cuentacuentos una vez al mes y a mí, yo soy maestra de infantil, pero he ejercido poco como tal, pero me gusta mucho la relación con los críos y siempre les he contado cuentos. Entonces empecé, se lo dije, mira, yo tengo un cuento muy chulo, La Caperucita Roja, que lo cuento hablando al revés. Serena, Oberna, Unañi, Maya, Tacirupeca, Jarro. Es muy difícil, ¿no? No, el inglés se me da fatal, ahora al revés, lo bordo, no Si me... hay gente y habla, no nos damos pie con bola, al revés. Vaya, pues no sé, una cosa que tengo yo, una rareza. Entonces empecé así contando la Tacirupeca y me gustó esto de estar delante de críos. Y poco a poco pues fui haciéndome asidua a las contadas. Sí. Y Ya las sesiones que yo empecé haciéndolas yo solo, pero siempre que había alguien, oye, a mí me gustaría contar un cuento, pues vale, pues... Y ella vino una vez, funcionó muy bien y ya empezamos a hacer las contadas casi prácticamente entre los dos, ¿no? Ya no era yo solo, éramos entre los dos. Luego había gente que me apetece contar un cuento, pues vale, también. Y poco a poco al final acabamos montando un espectáculo, Vaya. Papelino y Tronchajara. Y... Javier, y perdóname si me meto en la intimidad, Sí. y surgió un cuento. surgió el cuento. Buenas noches de nuevo. Está claro que Tronchajara, Papelino, es la segunda parte de la película. Esa proyección empresarial, esa proyección de actividad que hablábamos antes con Rodolfo y Javier, se proyecta en vuestra segunda afición, ¿no? Vuestra segunda vida. Yo recuerdo, hace ya, sí te acordarás, que entonces estaba yo de director de Santa Teresa, que por primera vez apareciste ante los gitanillos, ¿te acuerdas? Apareciste ante los gitanillos, que aquello se quedó la gente perpleja. Luego nos hemos visto otra vez en el Virgen de Arejo, se quedó la gente perpleja como un payo contaba cuentos allí en la esplanadilla aquella a ese mundo, y no la jugamos, pero salió bien. Si te acordarás. Yo estuve trabajando en el Santa Teresa, pero estaba Arturo de director en esa época. Sí, bueno, yo te estoy hablando de eso hace, pues, que sé, 14 o 15 años. Sí, Tú empezaste. Bueno, tú empezaste. Yo que empecé a contar cuentos allí en la clase de tercero de Santa Teresa Doctora, que es donde yo estaba. Efectivamente. Y a partir de eso se genera otro proceso. Otro proceso que ahora quiero que nos habléis de él. Un grupo bien avenido, otro cuento más como tú decías, un grupo bien avenido donde Papelino, fíjate que él no renuncia a sus orígenes, Papelino, y la figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Cristina, te conozco desde niña, Tronchajara, eso que le eché. Eso es porque yo tampoco renuncio a mis raíces. Yo digo que el 75% de mi familia es bañusca. Eso es cierto. Cierto es, me corre por las venas. Y Tronchajara es una expresión bañusca a más no poder. ¿Qué significa ir a Tronchajara? Pues que yo me propongo una cosa y yo voy, pero por el camino corto y sin miramiento. ¿Para qué me voy a andar con remilgo y con no? Y claro, en Baño está rodeado de jara, entonces ir a Tronchajara es que tú te sales del camino, que tú vas del punto A al punto B cuando quieres y como quieres y para adelante. Tronchando jara. Tronchando jara. Tronchando jara. Entonces, esa expresión siempre me ha gustado y me siento identificada con ella. Y a la hora de contar cuentos, yo creo que me define, te define me totalmente. define bastante. Eres un personaje con mucha energía, con mucha potencia, que domina, y en cuanto hay revuelo por allí... Es más, fíjate, ahora ya nos relajamos un poco por la amistad que nos une. No soy un grupo al uso. Había estado, no, para nada, había estado moviendo a chiquillos, moviendo a jóvenes, moviendo a adultos, trabajando con gente muy seria de Linares, como es Rafael Núñez,
en obras ya bastante serias. Los Halloween estos son vuestros, entre comillas son vuestros. No, nosotros, los nuestros son la noche de difuntos. O sea, bueno, entiéndeme, la noche de difuntos. Sí. Muy buena aclaración. Aquí en la librería llevamos ya varios años haciendo una sección especial de cuentos de terror, Noche de Difuntos, pero igual la historia surgió pues por mi abuela, mis dos abuelas de baño, de abuelas de baño cuando yo era pequeña me contaban las historias estas típicas de miedo allí en la chimenea, luego me dejaban traumatizada 3 meses, pero es verdad, pero me gustaba, y la gacha y tal, y por ahí empezó Sí, empezamos a hacer vamos a hacer noche, en vez de llamarlo Halloween, vamos a llamarlo Noche de Difuntos. Le explicamos a los niños que antes aquí se contaban historias de miedo, se comían castañas, ya se hacían las gachas, pan de ico, y entonces se hacía, Cristina hacía gachas y se repartía una tarrinica con gachas a cada crío para que supieran lo que era eso. Un poco recuperar la tradición, porque está bien lo de Halloween, pero aquí también existía ya esa Noche de Difuntos que era... Además me parece muy interesante porque ya no solo es disfrazar, sino el contarles una historia de miedo así en un ambiente cuando el otoño era lluvioso y el frío. Yo creo que además se prestaba, ¿no?, a esa historia de miedo, y entonces siempre lo hemos llamado Noche de Difuntos, e intentando recuperar la tradición. Y bueno, ya con biblioteca estamos compartiendo la actividad y hacemos aquí la contada más infantil y luego la biblioteca para adultos, que sale espectacular. Hay otro referente vuestro ya, primero con Antonio, ahora con Rosa, con la estación de Almería, que es el cuento a la luz de la luna llena, ¿no? O a la luz de la luna. Ahí fue donde yo empecé a contar cuentos. Yo tenía muchos sobrinos y le contaba cuentos y tal, y entonces Rafael Gobán, hace un montón de años, oye, hemos pensado que vamos a hacer ahí en el parque, que hay como unas gradas, pues vamos y le contamos cuentos a los niños que haya, tal, ponemos unos cartelillos, venga, vale. Y había 200 personas a lo menos. Yo nunca, una cosa es contarle cuentos a 8 sobrinos, y otra cosa es que tener público de verdad. A mí me temblaba las piernas, la voz, me temblaba todo. Pero no sé, una sensación muy... Porque el tema de contar cuentos es, en el fondo, compartir con la gente. Y es difícil, ¿eh? Y es difícil. Hay materias como, mira de lo que ha dicho antes Cristina, como buena profesional de infantil, lo que siempre hemos estado en alto parece que ya estamos asentando unos principios para los chavales. No. Lo difícil en la escuela, lo difícil en el arte, es contar cuentos y educar en infantil. Eso sí es difícil. Porque yo pego 3 voces, explico 4 ecuaciones y se han acabado. Ella vive con el niño y está despertando al niño. El cuento porque a los niños, o sea, a lo mejor Julio y yo, si es un pestiñazo en la obra, o te vas o te callas. El niño no se va a callar. Sí, no, si lo estás haciendo bien, te va a decir lila, como decimos en Linares, lila, y no se van a cortar un pelo. Si no le interesa lo que hay ahí, se pone a hablar con el otro, se levanta y se va, vamos, no tiene problema. Que muchas veces menoscabamos los principios, y los principios a nivel pedagógico y a nivel artístico probablemente sean los más difíciles. Me ha gustado la frase que ha dicho, que temblaba ante los niños. Es que es un público exigente. Sí. Es de los más complicados. Y la responsabilidad yo creo que es distinta. Siempre estamos abogando por una educación, y la educación hay que darla cuando hay que darla, ¿no? No cuando los zagales le cuentas tus 4 ecuaciones y luego le pones un examen. Y le pega 3 voces y se acaba. Claro, el examen que van a soportar esos niños a los que le estás contando el cuento es bien distinto, ¿no? Que es un comportamiento en la vida y en la sociedad, ¿no? Bueno, volvamos a la realidad. Bueno, esto también es realidad, no era un cuento. Esto yo miro y no me canso de ver libros. Esto vale un pastón. Sí, vale una fortuna. Pero bueno, una cosa que se ha ido acumulando poco a poco. La verdad, los libreros tenemos un oficio que no nos hace ricos. Es un oficio vocacional. Es muy apasionante, la verdad es que tiene mucho trabajo, pero también lo disfruta.
Y muchas veces, como decía Rodo, dice, nunca vemos los temas económicos, dice, pues, si hubiera pensado comprarme un cochazo, pues tendría menos libros. Entonces, pues tengo un coche más modesto y tengo más libros porque es lo que Es vocacional, viven para eso. la librería es un pozo sin fondo, nunca tiene suficientes libros y ¿qué pasa eso? Sí es verdad que tiene, frente a otros negocios, tiene una ventaja, que es que las editoriales necesitan tener los libros vivos. Entonces, si yo, este libro no se vende, se lo puedo devolver a la editorial, lo cambio por otros libros y la editorial lo va a colocar en otras librerías donde a lo mejor sí se vende. Que puede tener más aceptación. Esa rotación continua hace que no tengamos un stock que se nos muera ahí en el almacén y que no sabes qué hacer con él, ¿no? Hay libros que de vez en cuando se descatalogan y se te quedan y tal, pero no sé, el 80% de los libros están rotando. Entonces, si yo veo que aquí lleva un libro 6 meses y no nadie le interesa, pues cojo, lo devuelvo a la editorial, pues, un puñado de libros y ellos me mandan otros que acaban de salir, unas novedades y así. Continúa Para a ellos les viene bien, a nosotros también y entonces tiene en cierta medida menos riesgo que otro tipo de negocio donde se pasan las cosas de moda y ya pues las tienes que más vender o rebajar. Sí, hacer la rebaja. Cristina, Javier, Papelino Tronchajara, ¿qué tenéis en mente ahora? Ahora. La verdad que no paramos. Sí te voy a decir una cosa, que no me acostumbro porque el contar cuentos se da mucho a la improvisación. Tú te quedas con las claves del cuento, pero luego lo que haces es compartirlo con la gente y te acostumbras a mirar a la gente a los ojos y según esté respondiendo tiras por aquí o tiras por allí, se da mucho. Y al final en la vida hacemos casi igual, ¿no? Improvisamos mucho. Entonces, muchas veces no tienes planes. Por ejemplo, tenemos el encuentro de cuentistas y cuenteros en enero, estamos en plena organización del tema. El viernes que viene es el día de la librería, el día 11, y ayer lo estamos preparando ayer, porque nos ha pillado un poco el toro y después de 2 años sin hacer actividades en la librería por la pandemia, estamos como un poco desentrenados y nos ha pillado el toro. Pero siempre tenemos cosas en mente, tenemos como una nube de cosas y de vez en cuando, venga, esta, pero suelen ser como muy inmediatas, somos así muy de improvisar, ¿no? y de aprovechar el momento. Mira, para esto. ¿Y colaboración con otro grupo de Bernera? Sí, estoy trabajando en eso, ¿no? Bueno, ella, por ejemplo, sí que está. Ella, sí, en teatro sí viene. Eso lo quería referirme. Sí. Que tú también tienes tu mundo. Claro, sí, yo también tengo mi día de escape y además suele estar relacionado con el tema de literatura, letras, estar expuesto al público, pero el teatro también me tira. Ahora, el Halloween, sí fue Halloween, estuve en Los Marqueses con los de la Irremediable Compañía, Rafa Núñez. Con Rafa Núñez. Ana Gómez y Manu Un gran Flores. artista, Rafa Núñez. Sí. Y Chus Marichus también Garrido. O sea, también es una buena fichaje. Y nos lo hemos pasado muy bien, muy bien. Ha sido 4 días ahí a piñón metido en lo más. He acabado resfriado, no lo he soltado todavía y... ¿Cómo es de importante tener vocación para ser librero? Pues sí, es importante. Si tú estás en un trabajo que no te gusta nada, ¿qué haces aquí? Entonces, es importante porque te quita tiempo de otras cosas. Yo en Navidad, por ejemplo, o en grandes campañas, en septiembre, yo lo digo, yo sé cuándo entro, pero no sé cuándo me voy a mi casa. Mi madre me llama por teléfono, Cristina, que voy a hacer cocido. Sí, échame, que no tengo tiempo ni de pararme a cocina caliente. Es verdad, entonces, o te gusta o te gusta, porque son muchas halagadas. Son horas que... ¿Un escritor preferido de los lectores de Linares? ¿Lo tenéis? Algo que sea específico de Linares. Hombre, por ejemplo, la cercanía llama mucho la atención. Muñoz Molina, que es de Úbeda, tiene... Luego la historia de Linares en general, a los linarenses nos encanta. Tenemos un pasado también muy interesante y con muchas cosas donde rebuscar. Y los libros de historia de Linares se venden mucho y hay mucha gente interesada. Ves que ha salido nuevo, que ya me lo he leído todo. Y así autores
específicos que puede ser, yo creo que Muñoz Molina puede ser de los autores más leídos. así, de los autores conocidos, que tiene como un público fijo, es muy cercano, luego hace un tipo de literatura que bueno, es interesante, es moderna, y está muy bien. Luego hay un poco de todo, hay gustos, mi padre me lo decía, dice, tú cuando vas a pedir los libros, salen las novedades, tal, dice, un libro, por raro que te parezca, siempre va a haber una persona que le interese. Y efectivamente, tú traes un libro que dice, esto no se va a vender, y de pronto aparece alguien que le interesa ese libro. Las personas son así, cada uno tiene sus rarezas, y yo creo que la librería es también un negocio de personajes, ¿no? Cada uno tiene su mundo interior. Claro, a lo mejor cuando te va a comprar una camisa, ese mundo interior no aflora, pero cuando va a comprar un libro que tiene que ver con tus gustos, con tu intimidad, con tu... Yo tengo una historia que empieza dedicada a los taberneros y empieza cuando dice ya no me sale. Un autor, que no me sale el nombre, decía que ante la dureza de la vida y el peso de la espalda embriagámonos, y él daba 3 ejemplos: de amor, de vino o de poesía, y virtud. Entonces responde a lo más íntimo del ser humano, que es estar frente a otro ser humano, frente a otra historia, lo mismo que el vino bien entendido conlleva estar con unos amigos frente a otra historia, bueno, y el amor ya es otra cosa más íntima, ¿no? Más personal. ¿Cómo vemos el futuro, Javier? Yo lo veo bien, hay una cosa, estamos en Linares, una ciudad que está muy castigada y Baudelaire, perdón, que no me salía el nombre. Baudelaire, sí. Y lo mismo que hay una cosa que se te quedó en el tintero antes que viniese Cristina, era la personalidad de los distintos hermanos, como habéis conseguido. Sí, lo comentaba que una de las claves, a lo mejor del éxito de Entre Libros, somos 2 hermanos, pero somos totalmente distintos, tenemos personalidades distintas, pero nos llevamos bien. Entonces, cuando la librería coge de un lado hay una pata para ese lado, y cuando coge del otro hay otra pata. Entonces, siendo muy distintos, podíamos no hablarnos y estar peleados, pero no, resulta que nos llevamos bien. y entonces los negocios se tambalean, pero siempre hay alguien donde el calzo está. Tener distintos puntos de vista es interesante, porque claro, si tú lo ves todo desde el punto de vista artístico, a lo mejor no te estás fijando que hay una sección que se cae y no se mueve y tal, y a lo mejor, entonces el que haya 2 puntos de vista siempre es interesante, siempre va a enriquecer y yo creo que es una de las claves también de que funcione bien la librería, eso por las distintas personalidades. Tiene 3 patas para el banco. Sí, pues bien. Cristina, Rodolfo y tú. Y Alanis. Y bueno, y Alanis, que ya más reciente se ha incorporado hará un año y poco a poco va cogiendo ya su ritmo. Y una librería es un negocio complicado hasta que la entiendes. O sea, ya de aquí salen 3 sueldos. O 4 sueldos. 4. Estamos 4 sueldos. Eso ya es serio. Sí. Una pequeñita empresa. Hombre. No, una empresa. Una empresa. Con un gran mérito, diría Una yo. empresa. Con un gran mérito. Confiamos en el futuro, en definitiva. Sí. Yo creo que lo que decía, que aunque Linares es una ciudad castigada, yo creo que hay una energía también positiva. La gente tiene ganas de salir de esa nube de pesimismo. Y yo creo que en general los comerciantes, o muchos de los comerciantes, le están dando un giro a la forma de estar, ¿no? Hay que estar activo, hay que estar con la gente. Hombre, la gente responde y la gente que vernos amigos comunes, Paco López Cerezuela, hay Juan Carlos, Charlie, hay una serie de personas que, sabiendo dónde se está, porque es bueno que saber todo el mundo dónde estamos, la sinergia, la unidad, el tirar para adelante. Yo creo que Linares no está muerto, porque es que si no me cago la madre. Yo además comentaba el otro día que había estado muy contento el fin de semana, hace un par de fines de semana, porque había actividades en todos los sitios de Linares. Sí. Y yo no sé si las tiendas estaban llenas o no, pero la verdad es que la gente tenía otro cariz, ¿no? Sí. Había otro ambiente, había ese pesimismo que nos cubre a diario, había desaparecido. Se ha pasado muy mal, Julio, se ha pasado muy mal. Se ha pasado mal y pero todavía somos, la realidad no estamos muertos. Hombre, está claro, no estamos muertos. Somos valientes. Yo los últimos fines de semana, recientemente estuvo la Noche en Blanco, este fin de semana ha sido lo de tienda,
yo estuve en una presentación que estaba llena, la presentación de cine no visto estaba lleno, lo de el Lampo Etri que había en el Pósito estaba lleno. Hay ganas y necesidad de estar en los sitios. Y luego dice, los últimos fines de semana, lo que está sucediendo, que si hay un concierto, que si hay esto, lo otro, digo, no creo que haya muchas ciudades en Andalucía que haya tal movimiento, porque es que dice, es que no puedo ir a todo. Que no puedes ir a todo, que te pierdes cosas porque no... El viernes hicimos el encuentro este de Tarantas con Almería y La Unión. Y hemos cogido una cierta amistad, pero estábamos en bambalinas trabajando ahí, y ellos se sorprendieron. Luego nos dimos una vuelta cuando terminó el espectáculo y el ambiente que había en Linares, y nos daba la sensación, bueno, luego los lunes, los martes y los miércoles, algunas veces, pues bueno, es que es otro factor, una cosa es que no se esté muerto, y otra cosa que el poder adquisitivo no es el mismo. Confiamos. Pero yo de todas formas pasa una cosa, yo por ejemplo, la noche en blanco, el día de tiendas, por el tipo de negocio a lo mejor, yo ese día no vendo especialmente más que otro día, pero sin embargo el que es ese movimiento de gente, yo creo que beneficia a la librería y a la vida en general. A la ciudad en general. Cualquiera que venga de fuera y vea el movimiento dice, oye, merece la pena ir allí. Confiamos y creemos en el futuro de Linares, sin duda ninguna. Señora de Entre Libros, muchas gracias. Gracias a tu hermano, a Rodolfo, por habernos acompañado y enseñarnos un poco la trayectoria y el contenido de esta hermosura de librería que se llama Entre Libros. Gracias por acompañarnos, Javier. Gracias, Cristina. Maestro, en 7 días nos vemos. Bueno, nos veremos antes, pero 7 días tenemos obligación de vernos. Yo nuevamente estoy teniendo suerte de estar en lugares emblemáticos. No me imaginaba que este programa nos iba a dar esta salida, y hoy me he reencontrado de una amistad desde hace muchos años. Muchas gracias a ustedes también por continuar en PTV Linares, Raíces, Legado y Futuro. Ese es el lema que nos hemos propuesto el señor Maña y yo, y que llevamos desarrollando a lo largo de este año santo del 2022. 7 días, volvemos. Salud y suerte.